Se denomina cultura celta al conjunto de pueblos que vivieron en la Edad de Hierro, entre 1200 y 400 a.C., distribuidos en diferentes partes de Europa. No se trata de un imperio ni una comunidad política definida, sino de un conjunto de pueblos autónomos con algunas características culturales en común. El común denominador de los pueblos celtas es el lenguaje. Las llamadas lenguas celtas son las que derivan del idioma protocéltico, que según los expertos en lingüista e historiadores, fue el primero de los idiomas indoeuropeos en expandirse territorialmente. Las 6 principales lenguas celtas de las que quedan influencias lingüísticas en la actualidad son el bretón, el córnico, el gaélico escocés, el galés, el irlandés y el manés. De igual modo, se estima que pueden haber existido muchas otras lenguas celtas que ahora se encuentran completamente extintas. La distribución geográfica de los pueblos celtas está muy relacionada con las principales lenguas de las que hablamos anteriormente. Los principales pueblos celtas fueron los celtíberos, los galos, los helvecios y los britanos, posteriormente llamados bretones. Las lenguas celtas se diseminaron por toda Europa durante varios siglos, alcanzando la mayor expansión en el siglo III a.C. Sin embargo, es posible identificar algunas zonas de Europa como los territorios más estables de los pueblos celtas. Se trata de los actuales territorios de Irlanda, Gales, Escocia y gran parte de Inglaterra, donde se asentaron los britanos, además de Francia, Bélgica, Holanda, parte de Alemania, Suiza y el norte de Italia, donde se encontraba el gran asentamiento de los pueblos galos. Aunque los propios celtas eran analfabetos y no dejaron documentos escritos, poseían una clase profesional de poetas, narradores de historias y músicos, los bardos. Los bardos pasaban por un periodo de formación de 12 años, aprendiéndose de memoria una vasta tradición oral de poemas e historias. También componían canciones para honrar o burlarse de gente todavía viva, por lo que eran tratados con gran respeto por los jefes y los guerreros, para los cuales la reputación lo era todo. Los celtas saquearon Roma en el año 390 a.C. y en 279 a.C. llegaron nada menos que hasta Delfos, en Grecia. En el siglo III a.C. se podían encontrar celtas tan al este como los Balcanes y Anatolia. El comandante romano Julio César comenzó a conquistar la Galia, la actual Francia, en el año 50 a.C. Según los romanos, iban penetrando en las regiones celtas, mataban o tomaban prisioneros. En más, de una población de entre 6 y 7 millones de celtas, 1 millón fueron asesinados y otro millón vendidos como esclavos. A finales del siglo I después de Cristo, los romanos habían conquistado gran parte de Inglaterra y Gales. Además, toda la Europa central al sur del Rin y el Danubio estaba en sus manos. Los celtas que vivían fuera de esas regiones habían sido derrotados por las tribus germánicas del norte y los dacios al este. En el siglo V después de Cristo, todos los restos de los celtas habían desaparecido de Gran Bretaña y la Galia, cuando las invasiones germanas siguieron al colapso del Imperio Romano. En la cultura celta se aprecian 2 grandes periodos. Uno es el de Hallstatt, que se extendió entre los años 800 y 500 a.C., y el otro es el de la Tené, que duró entre 500 a.C. y 50 después de Cristo. La cultura Hallstatt recibe su nombre del cementerio de Hallstatt en Austria, Europa Central. Por lo que sabemos, eran gentes que trabajaban el hierro con habilidad y buenos jinetes. Establecerían una industria de explotación de las minas de sal y un imperio comercial. Una rica élite de jefes vivía en asentamientos fortificados en la cima de colinas y era enterrado con muchas de sus posesiones, armas, joyas, carros y otros bienes de lujo. Con posterioridad al siglo V a.C. cesaron los ricos enterramientos y la cultura Hallstatt declinó con rapidez. La cultura de la Tenet, que la siguió, llamada así por un poblado junto a un lago en Suiza, tenía centros de poder en la zona al norte de la región de Hallstatt.
Los guerreros celtas que cruzaron los Alpes en el siglo IV a.C. procedían de la cultura del Atenet. La región del Atené también fue donde se originó ese estilo artístico que se conoce como celta. Otra característica que compartían los diferentes grupos es que todos eran pueblos guerreros. Por lo tanto, a pesar de compartir rasgos culturales, muchas veces estos pueblos se enfrentaban entre sí. Los griegos y los romanos consideraban a los celtas como enemigos peligrosos, pero vulnerables. La furia de los celtas en la guerra era legendaria y su valentía y experto dominio de los caballos eran muy admirados. No obstante, se los consideraba carentes de la disciplina de los soldados griegos y romanos. Algunas de las prácticas celtas, como conservar las cabezas cortadas de los enemigos distinguidos y presentárselas a los visitantes, eran consideradas horribles por los pueblos mediterráneos. El guerrero celta era completamente distinto al legionario romano. Llevaba el pelo blanqueado con cal y vestía pantalones en vez de túnica. También llevaba joyas y una colorida capa a cuadros. Por lo general, llevaba una larga espada de hierro, una lanza y un gran escudo de piel. El casco y la cota de malla le daban una protección adicional. La guerra era extremadamente importante para la sociedad celta. Las tribus estaban gobernadas por sus élites guerreras, para las cuales su reputación de valentía en la batalla era una importante fuente de poder. El fracaso, en especial en el caso de un jefe, no era aceptable, y en ocasiones los jefes celtas se suicidaban para no sufrir la humillación de la derrota. El poder de un guerrero celta venía determinado de modo que su habilidad para distribuir la riqueza conseguida a través de las incursiones o las conquistas era de gran importancia. La agricultura era la principal actividad de una comunidad celta. Aunque su práctica variaba con el tipo de tierra, por lo general los celtas utilizaban una agricultura mixta, con ganado y cultivos. El campo estaba cubierto de pequeñas granjas y poblados, con asentamientos fortificados en las cumbres que servían como mercados, centros artesanales y capitales tribales. Los romanos crearon lazos comerciales con los pueblos celtas sin conquistar de la Galia y el centro de Europa, de modo que se creó un floreciente comercio, y según fue aumentando el volumen del mismo, la moneda se fue difundiendo cada vez más. Muchos de los poblados celtas se transformaron en complejos asentamientos comerciales conocidos como oppida. Los celtas utilizaban un calendario muy parecido al actual, y sus fiestas caían en momentos significativos del año agrícola. La principal de ellas tenía lugar el 1 de noviembre y señalaba el fin del año en curso y el comienzo del año nuevo, conocido en Irlanda como Samaín. Era el momento en que los espíritus de los muertos podían vagar libremente. Tradición que se ha conservado hasta nuestros días con la fiesta de Todos los Santos y el Halloween anglosajón. Los celtas creían en un gran número de dioses, más que en una única deidad todopoderosa, aunque estos dioses variaban de región en región. Se pueden identificar tres figuras centrales: el dios de la tribu asociado con la guerra, el dios del cielo y la tierra, y el dios de la artesanía. El número 3 tenía un significado especial para los celtas. En el arte celta hay muchas estatuas con 3 cabezas y dibujos con 3 lados. Los especialistas religiosos, conocidos como druidas, actúan como intermediarios entre el hombre y los dioses, además de supervisar todos los sacrificios. Los druidas actúan como jueces en causas criminales y tenían el poder de excluir de la vida religiosa de la comunidad a todos aquellos encontrados culpables.